Buenos días, bienvenidos al taller llamado Controlando las hormigas en el hogar y en el jardín de manera segura y efectiva. Este taller es patrocinado por la Oficina de Extensión de la Universidad de California del Condado de San Diego. Si están acá en la mañana de hoy es porque tienen problemas serios con las hormigas. ¿Acaso lo están desalojando de su casa? Si ese es el caso, pues le queremos dar esperanzas, sí existen soluciones a su problema. En la mañana de hoy vamos a cubrir diferentes temas. Esto es para que tengan una idea de los puntos que vamos a cubrir. Vamos a conversar acerca de las medidas de control a considerar, pero nos vamos a enfocar en el manejo integrado de plagas. Vamos a discutir los tipos de hormigas comunes en California, cómo identificarlas. Vamos a aprender de su biología, de su ciclo de vida, de su estructura social, reproducción, hábitos alimenticios y de anidación, y cuándo se convierten en plagas. No en todos los casos las hormigas son plagas. Vamos a discutir luego medidas de control basadas en el manejo integrado de plagas, y luego vamos a hablar de algunas consideraciones finales a la hora de aplicar insecticidas o controlar diferentes tipos de plagas en relación con nuestras fuentes de agua. El manejo integrado de plaga es una serie de medidas de control. Es un método que está basado en métodos científicos. Es efectivo a largo plazo, reduce o elimina la necesidad de utilizar pesticidas y ahorra tiempo y dinero. La base del manejo integrado de plagas es utilizar varias alternativas de control, no solamente una. Y a continuación vamos a hablar de cuáles son los principios de manejo integrados. ¿Cuáles son los principios? El primero es conozca a su enemigo. Si no sabemos nada de las hormigas, no podemos controlarlas. Si sabemos un poquito acerca de la biología de las hormigas, podemos entender cómo controlarlas mejor. Y luego, establecer expectaciones realísticas. Quiere decir que tenemos que saber si las podemos eliminar o no. Hay que pensar en objetivos a largo plazo en lugar de pensar en objetivos a corto plazo o satisfacción a corto plazo. El manejo integrado de plagas se basa en estrategias de manejo. En ellas incluimos el control mecánico, el control cultural, saneamiento o la limpieza de las áreas y por último el control químico. Pero hay que integrarlos todos. Es la mejor manera de en realidad erradicar las hormigas en la casa. Entonces, comenzando con la primera parte, conocer a su enemigo. Algo de información acerca de las hormigas. Las especies más comunes que se encuentran en hogares y jardines y que pueden causar problemas son las que yo he listado acá. Fíjense que en California hay hasta 200 especies de hormigas, pero más o menos una docena son las que se convierten en plaga. Las más comunes son la argentina, la hormiga faraón, la hormiga doméstica olorosa, la hormiga ladrona, carpintera, la aterciopelada de los árboles, la de fuego colorada y la de fuego importada. Estas dos últimas son muy importantes porque son las que producen mayor problemas con picaduras. Entonces más adelante vamos a ver por qué necesitamos aprender a identificar estas. Lo primero es saber si tenemos en realidad hormigas. Son hormigas porque algunas veces las podemos confundir con las termitas. Si se fijan en esta foto, cuando hablamos de hormigas pensamos que no tienen alas, ¿verdad? Pero también hay hormigas aladas. Cuando en una colonia las hormigas se han reproducido en un número muy alto, algunas de ellas van a formar alas, hembras y machos, y se van a mudar a otros sitios para comenzar colonias nuevas. Entonces, cuando vemos hormigas aladas, ¿cómo las diferenciamos de las termitas? La primera diferencia es esta. Primero las antenas, tienen antenas rectas, en cambio las hormigas tienen antenas dobladas. Las alas, en el caso de las termitas, las alas, las superiores y las inferiores son del mismo tamaño, mientras que en las hormigas las superiores son más largas que las inferiores. También las termitas tienen un tamaño regular, no tienen esta constricción que tienen en el abdomen las hormigas. Entonces, eso es lo primero, identificar, bueno, son hormigas porque si son termitas, el tipo de control es completamente diferente del que utilizaríamos para las hormigas. Otra forma de diferenciarlas es ver el desecho que producen. Donde hay hormigueros y donde hay nidos de termitas, vamos a ver desechos. La mayor parte son desechos de madera que se ligan con los excrementos del insecto.
Entonces fíjense que cuando vemos este tipo de desecho, es en forma cilíndrica. Si son de termitas de la madera seca, van a tener canales a lo largo del pellet. Pero si son termitas de la madera húmeda, es completamente liso. Pero siempre tiene esa forma de pellet. En cambio, con las hormigas, lo que vemos es una cantidad de polvo suelto, donde tenemos acerrín y tenemos también desechos productos del insecto. Fíjense que cuando hablamos, acá no se ve bien, pero cuando hablamos de hormigas, generalmente no pensamos que puedan causar daño a la madera, ¿verdad? Siempre asociamos el daño a la madera con termitas, pero algunas veces las hormigas también pueden hacerlo. La hormiga carpintera forma este tipo de hoyos. Si se fijan acá, crea hoyos en la madera porque allí es donde empiezan a crear sus túneles a la hora de formar sus nidos. Entonces, si determinaron que son hormigas las que están invadiendo su casa, hay varias formas de identificarla. Es importante saber cuál es la especie de hormiga que tiene en su casa, porque el control, a pesar de que es similar, puede ser algo diferente. Y también porque, dependiendo del tipo de hormiga, las van a conseguir en diferentes áreas. Tienen hábitos de anidación que son diferentes. Algunas les gusta estar dentro de la casa, algunas prefieren estar en la base de los edificios, otras prefieren estar en el jardín cerca de los aspersores. Entonces, hay varias fuentes que ustedes pueden consultar para identificar la especie de hormiga con la que tienen problemas. Por ejemplo, están las notas de plagas del Programa de Manejo Integrado de la Universidad de California. Hay algunas que están al final, la mayor parte de ellas las consiguen en la internet. También pueden llamar a la línea de los jardineros maestros. Para darles una idea, fíjense que en esta foto hay diferentes tipos de hormiga. Y fíjense cómo son diferentes. Tenemos la hormiga argentina, que es bastante negra. La hormiga olorosa es negra, pero es de tamaño diferente que la argentina. La hormiga de fuego importada es marrón. ¿Y cuáles son los principios? El primero es, conozca a su enemigo. Si no sabemos nada de las hormigas, no podemos controlarlas. Si sabemos un poquito acerca de la biología de las hormigas, podemos entender cómo controlarlas mejor. Y luego, establecer expectaciones realísticas. Quiere decir que tenemos que saber si las podemos eliminar o no. Hay que pensar en objetivos a largo plazo en lugar de pensar en objetivos a corto plazo o satisfacción a corto plazo. El manejo integrado de plagas se basa en estrategias de manejo. En ellas incluimos el control mecánico, el control cultural, saneamiento o la limpieza de las áreas y por último el control químico. Pero hay que integrarlos todos. Es la mejor manera de en realidad erradicar las hormigas en la casa. Entonces, comenzando con la primera parte, conocer a su enemigo. Algo de información acerca de las hormigas. Las especies más comunes que se encuentran en hogares y jardines y que pueden causar problemas son las que yo he listado acá. Fíjense que en California hay hasta 200 especies de hormigas, pero más o menos una docena son las que se convierten en plaga. Las más comunes son la argentina, hormiga faraón, la hormiga doméstica olorosa, la hormiga ladrona, carpintera, aterciopelada de los árboles, la de fuego colorada y la de fuego importada. Estas dos últimas son muy importantes porque son las que producen mayor problemas con picaduras. Entonces, más adelante vamos a ver por qué necesitamos aprender a identificar estas. Lo primero es saber si tenemos en realidad hormigas. Son hormigas porque algunas veces las podemos confundir con las termitas. Si se fijan en esta foto, cuando hablamos de hormigas pensamos que no tienen alas, ¿verdad? Pero también hay hormigas aladas. Cuando en una colonia las hormigas se han reproducido en un número muy alto, algunas de ellas van a formar alas, hembras y machos, y se van a mudar a otros sitios para comenzar colonias nuevas. Entonces, cuando vemos hormigas aladas, ¿cómo las diferenciamos de las termitas? La primera diferencia es esta. Primero las antenas, tienen antenas rectas, en cambio las hormigas tienen antenas dobladas. Las alas, en el caso de las termitas, las alas, las superiores y las inferiores son del mismo tamaño, mientras que en las hormigas las superiores son más largas que las inferiores. También las termitas tienen un tamaño regular, no tienen esta constricción que tienen en el abdomen las hormigas. Entonces, eso es lo primero, identificar, bueno, son hormigas porque si son termitas, el tipo de control es completamente diferente del que utilizaríamos para las hormigas. Otra forma de diferenciarlas es ver el desecho que producen.
donde hay hormigueros y donde hay nidos de termitas, vamos a ver desechos. La mayor parte son desechos de madera que se ligan con los excrementos del insecto. Entonces fíjense que cuando vemos este tipo de desecho, es en forma cilíndrica. Si son de termitas de la madera seca, van a tener canales a lo largo del pellet. Pero si son termitas de la madera húmeda, es completamente liso. Pero siempre tiene esa forma de pellet. En cambio, con las hormigas, lo que vemos es una cantidad de polvo suelto, donde tenemos acerrín y tenemos también desechos productos del insecto. Fíjense que cuando hablamos, acá no se ve bien, pero cuando hablamos de hormigas, generalmente no pensamos que puedan causar daño a la madera, ¿verdad? Siempre asociamos el daño a la madera con termitas, pero algunas veces las hormigas también pueden hacerlo. La hormiga carpintera forma este tipo de hoyos. Si se fijan acá, crea hoyos en la madera porque allí es donde empiezan a crear sus túneles a la hora de formar sus nidos. Entonces, si determinaron que son hormigas las que están invadiendo su casa, hay varias formas de identificarla. Es importante saber cuál es la especie de hormiga que tiene en su casa, porque el control, a pesar de que es similar, puede ser algo diferente. Y también porque, dependiendo del tipo de hormiga, las van a conseguir en diferentes áreas. Tienen hábitos de anidación que son diferentes. Algunas les gusta estar dentro de la casa, algunas prefieren estar en la base de los edificios, otras prefieren estar en el jardín cerca de los aspersores. Entonces, hay varias fuentes que ustedes pueden consultar para identificar la especie de hormiga con la que tienen problemas. Por ejemplo, están las notas de plagas del programa de manejo integrado de la Universidad de California. Hay algunas que están al final, la mayor parte de ellas las consiguen en la internet. También pueden llamar a la línea de los jardineros maestros. Para darles una idea, fíjense que en esta foto hay diferentes tipos de hormiga y fíjense cómo son diferentes. Tenemos la hormiga argentina, que es bastante negra. La hormiga olorosa es negra, pero es de tamaño diferente que la argentina. La hormiga de fuego importada es marrón. Y fíjense que acá tenemos, comparémosla, no se ve bien por la iluminación. Entonces, fíjense, por ejemplo, que las dos son hormigas de fuego, pero son diferentes en tamaño y en color. La hormiga de fuego también se llama colorada. Es un poco más clara que la de fuego importada. La hormiga faraón es clara. Thank you. La hormiga carpintera también es oscura, pero todas ellas tienen hábitos diferentes. Por ejemplo, a la hormiga faraón le gusta más vivir dentro de las casas y se esconden mucho en las empacaduras donde hay conexiones de electricidad. Allí le gusta esconderse, le gusta moverse por tuberías y por cables dentro de las paredes de la casa. La hormiga de fuego está más en la parte de afuera que de adentro. La hormiga carpintera puede ocasionarles problemas con estructuras de madera. Entonces es importante saber cuál es la que tienen en su casa. Una vez que las identifiquen, es bueno saber cómo viven las hormigas, cuál es la estructura. Tienen una estructura social dentro de los nidos bien interesante y bastante específica. Todas las hormigas tienen esa estructura. Por ejemplo, son insectos gregarios, eso significa que les gusta vivir en grupo. Viven en colonias, en las que cada miembro tiene deberes que dependen del tipo de grupo o de casta al que pertenecen. Entonces, por ejemplo, acá van a ver dos gráficos. En el primero son los tipos de insectos que se consiguen en un hormiguero. Fíjense que está la reina, los machos que pueden tener alas y que son insectos gregarios. Eso significa que les gusta vivir en grupo. Viven en colonias, en las que cada miembro tiene deberes que dependen del tipo de grupo o de casta al que pertenecen. Entonces, por ejemplo, acá van a ver dos gráficos. En el primero son los tipos de insectos que se consiguen en un hormiguero. Fíjense que está la reina, los machos que pueden tener alas y que cada miembro tiene deberes que dependen del tipo de grupo o de casta al que pertenecen. Entonces, por ejemplo, acá van a ver dos gráficos. En el primero son los tipos de insectos que se consiguen en un hormiguero. Fíjense que está la reina, los machos que pueden tener alas y que tratan de mudarse a la parte de adentro. No sucede únicamente con las hormigas. Por ejemplo, yo en mi casa tuve problemas de drenaje en el patio, donde mi patio se inundaba prácticamente todo el invierno. ¿Y qué sucede? Se mudaron, hay unos insectos pequeñitos que se llaman colémbola, que son como moscas, pero todavía mucho más pequeñas que las moscas. Y se mudaron y vivían en las tuberías que iban a dar a la bañera. Una vez que eliminamos el problema de drenaje, se eliminó el problema.
Entonces, y también pueden mudarse en busca de comida durante el verano y en el otoño, porque en estas dos épocas del año es cuando disminuye las fuentes alimenticias que pueden conseguir afuera, en el jardín. Generalmente es porque los insectos que producen miel, estos insectos son áfidos, las cochinillas y las moscas blancas. ¿Sí saben qué son los áfidos y las cochinillas? ¿Sí? Ok, los áfidos se los voy a mostrar más adelante. Los áfidos son insectos pequeñitos, parecen como cabecitas de alfiler, de color verde, algunas veces son de color negro, pueden ser de color rojo, luego los vamos a ver. Los áfidos son bastante comunes en el jardín y los áfidos se alimentan de la savia de las plantas, pero lo que eliminan, el desecho, es prácticamente miel. Se llama de hecho miel o melaza. Y entonces esa sustancia dulce atrae a las hormigas. ¿Qué sucede? Primero que las atrae. Segundo, las hormigas les brindan protección a los áfidos. No dejan que se los coman otros animales. Y los cuidan, prácticamente es como un rebaño para cosechar esa miel que producen. Entonces hay que eliminar las dos cosas. Es en estas condiciones que acabamos de discutir, en las épocas de verano y de otoño, cuando hay condiciones de inundación, cuando hay exceso de calor, que las hormigas se convierten en plagas. Se mudan dentro de los edificios o aumentan en números muy altos en nuestro jardín. Fíjense, por ejemplo, en esta foto pueden ver las hormigas faraón. Les gusta anidar en huecos en las paredes interiores, les gustan mucho las conexiones eléctricas, porque por allí se pueden mover a través de los cables eléctricos y por allí pueden moverse alrededor de la casa. Aquí pueden ver, por ejemplo, el daño, como ya les mostraba en fotos anteriores, las galerías en la madera que pueden causar las hormigas carpinteras. Y acá las vemos, es un acercamiento donde se están alimentando de azúcar. En las áreas exteriores se convierten en plagas cuando están en exceso, cuando el número es demasiado alto y empiezan a causar problemas, tanto con las estructuras, porque forman nidos en la parte de abajo de las estructuras, o también porque están incrementando el número de plagas que pueden afectar nuestras plantas. Vean, por ejemplo, acá, hablábamos de los áfidos. Estos animalitos, estos puntos que ven acá, esos son áfidos. Se consiguen mucho plantas que les gustan a los áfidos, los cítricos, las rosas. En los botones de las rosas los podemos ver. Plantas, por ejemplo, caléndula, marigold, ese tipo de plantas les gusta mucho y generalmente se consiguen en las áreas jóvenes de las plantas. Las hojas tiernas, los botones florales. Y los pueden ver, van a formar, si los ven de cerca, van a ver que algunas veces cubren las áreas de la planta con miel. Pueden ver hormigas y algunas veces pueden ver un hongo, una cobertura negruzca. Ese es un hongo que crece en la miel que producen los áfidos. Acá podemos ver los nidos, por ejemplo, estas son las hormigas del pavimento. Fíjense que los nidos, el centro del hormiguero, es más bien pequeño, es relativamente pequeño y tiene un hoyo bien definido en el centro. Eso no siempre lo producen todas las hormigas y es una manera en la que se pueden identificar diferentes especies. Algunas de ellas no tienen ese hoyo central. Habíamos hablado, ya había comentado antes, de que la mayor parte de los insectos que producen miel son áfidos, escamas. Las escamas no son tan comunes. Las cochinillas son esos insectos que se cubren como de un material algodonoso y blanco. Esas son cochinillas, también producen mieles. Y la mosca blanca. La mosca blanca la pueden reconocer porque es como una mosca bien pequeñita, es más o menos un cuarto del tamaño de una mosca natural. Cuando ustedes mueven las plantas, las hojas de las plantas, las pueden ver que vuelan. Les gustan mucho los hibiscos. ¿Saben cuáles son los hibiscos? ¿Cómo les dicen ustedes en español? Porque en mi país las llamamos cayena, pero yo no creo que ese sea el nombre que les dan en México. Tulipán. Bueno, más adelante, si ustedes están interesados, yo les puedo mostrar. En alguno de los pósteres que tenemos acá, tenemos fotos de la mosca blanca. La mejor manera de identificarlas es voltear la hoja de la planta y las van a ver en la parte de abajo de las hojas. Hay puntos amarillos, esos son los inmaduros, y hay moscas blancas que tienen hojitas blancas, esos son los adultos. Tanto los inmaduros como los adultos, cuando se alimentan de la planta, producen miel. Esa miel se alimentan de ellas las hormigas. También se convierten en plagas cuando nos hacen daño. Por esto era que les comentaba de la hormiga colorada importada, o hormiga de fuego importada. Es importante reconocerla. ¿Por qué? Porque puede causar este tipo, bueno, antes de mostrarles el daño. Bien importante, diferencia entre dos tipos de hormigas. Esta se llama
Red Imported Fire Ant, que quiere decir hormiga de fuego o hormiga colorada importada. Pero acá tienen otra que se llama Southern Fire Ant, hormiga sureña de fuego o hormiga de fuego simplemente. Las dos especies se consiguen, pero esta especie es más peligrosa que esta porque es más agresiva. Las dos pueden producir daño, las dos pueden causar picaduras, que más adelante les voy a mostrar que en realidad no son picaduras, pero las dos pueden causar daño. Esta es mucho más agresiva. ¿Cómo la identificamos? Se consigue en lugares húmedos, pero que tengan buen drenaje. Si hay condiciones de inundación, no les va a gustar. Pero, por ejemplo, cerca de aspersores de riego, donde haya buen drenaje, les gusta ese tipo de lugar. Ubicaciones típicas incluyen áreas verdes y césped, las bases del tronco de los árboles, los bordillos alrededor del césped y áreas que hayan sido sembradas con plantas, áreas donde se haya removido la tierra. Fíjense el tipo de daño que causan. Picaduras, pero miren cómo pican. Cuando uno habla de las hormigas, uno piensa que utilizan las mandíbulas para picar. No, las mandíbulas las utilizan para agarrarse de la piel y luego inyectan con el abdomen. Tienen un aguijón, como las abejas, no es el mismo tipo, pero es similar, donde inyectan un tipo de toxina, que es lo que produce el enrojecimiento de las manos y de cualquier sitio donde haya picaduras. Las hormigas importadas, la hormiga de fuego importada, es bastante agresiva y puede ocasionar este tipo de picaduras. Entonces, construye nidos en montículos que son similares a los montículos de los topos y varían de tamaño. Pueden variar entre el tamaño de una pelota de tenis a una pelota de básquetbol, bastante grandes, ¿no? En días cálidos, si ustedes pisan alrededor de los nidos, van a ver cómo salen de los nidos. Y acá hay una foto, fíjense por ejemplo que acá vemos, fíjense que está el lápiz y acá está el tamaño del nido. Este es de la hormiga colorada o de hormiga de fuego. Pero fíjense el tamaño y la forma de estos nidos. Estos son los de la hormiga roja de fuego importada, donde no se ve una entrada definida, no se ve un hoyo central, como es el caso de esta hormiga, donde sí podemos observar hoyos. Estas son montículos mucho más grandes, donde las hormigas entran y salen por una multitud de hoyos, no hay un hoyo central. Es importante, si ustedes identifican que tienen esta hormiga, no traten de controlarla. Acá hay un teléfono, pueden llamar a la línea directa de hormigas. ¿Por qué? Primero porque es agresiva, pueden terminar con daños. Segundo, porque hay esfuerzos de erradicación a lo largo de todo el estado, donde el estado no está tratando de controlarlas, está tratando de eliminarlas. Si usted las tiene y los llama, van a ir a su casa, las van a controlar de manera de matarlas todas. Es una plaga seria, causa daños tanto a estructuras como a las personas. Entonces estamos tratando de erradicarla. Para finalizar, aunque usted no lo crea, las hormigas también tienen una cantidad de funciones útiles dentro del ecosistema. Por ejemplo, se alimentan de otras plagas, pueden alimentarse de pulgas, de termitas, de orugas, de insectos muertos, de tejidos de animales en descomposición y también ayudan a airear el suelo. En el suelo necesita, las plantas para crecer necesitan una cantidad de aire dentro del suelo, poros dentro del suelo. Y hay algunos suelos que son bastante compactos, bien sea porque pasamos todos los días, por ejemplo, si ustedes se fijan, cuando hacemos un caminito en un campo porque vamos y venimos, se compacta el suelo de tal manera que no crecen plantas. Es porque les falta aire. Entonces las hormigas, cuando hacen túneles en el suelo, ayudan a airear el suelo. Entonces no todas son malas, es únicamente cuando comienzan a ocasionar daños en nuestras plantas o en nuestras casas o a nosotros que se convierten en plagas. Mientras no estén haciendo un daño en exceso, no tienen ni por qué preocuparse de ellas. Entonces acabamos de hablar de conocer el enemigo. Todo lo que acabamos de cubrir hasta ahora es la biología y la identificación de las hormigas. Vamos a hablar ahora de expectaciones realísticas. ¿Por qué? Porque no es realista y tampoco es práctico intentar eliminar a las hormigas por completo. Nunca vamos a tener un jardín que no tenga hormigas. Lo que deberíamos hacer es concentrar los esfuerzos de manejo y de control en reducir la población en los jardines y en excluirlas de nuestras casas o de edificios y estructuras donde no queramos tenerlas. La mejor manera de hacer eso es eliminar las fuentes de alimento. Pero una vez que tenemos una infestación bien grande, va a haber otras medidas de control que vamos a tener que implementar.
Entonces, fíjese, hay que enfocarse bien entre dos cosas. Primero, objetivos a largo plazo versus la satisfacción a corto plazo. ¿Qué sucede? Las hormigas que usted ve son una porción bien pequeña del hormiguero, son las obreras. Pero la reina, que es la que está produciendo huevos, esa no la vemos, está en el hormiguero. Si vamos a estar rociando con insecticidas líquidos, con sprays, lo que vamos a matar son únicamente esas hormigas que vemos. Los líquidos generalmente matan por contacto. Van a matar únicamente a la hormiga que acabamos de ver. Algunos de ellos tienen un efecto residual. Quiere decir que cuando las hormigas regresan y pasan por el sitio que ya hemos tratado, continúan muriendo. Pero ¿qué sucede? Si son residuales, también quiere decir que el efecto de, digamos que el veneno, todavía continúa activo. Cualquier sitio que nosotros toquemos quiere decir que también vamos nosotros a absorber el veneno. Los pesticidas granulares generalmente eliminan solo una porción de las hormigas que se ven visibles. ¿Por qué? Los granulares actúan por contacto y también por ingestión. Si los ingieren, de una vez las matan. Entonces, ¿qué sucede? Que hay otras formas. Los cebos son la mejor manera de controlar hormigas y ya las vamos a ver. Inclusive, si nosotros continuamos rociando y lo hacemos una vez por semana, 2 veces por semana, y continuamos rociando el perímetro de las estructuras, inclusive si hacemos eso, todavía no conseguimos un control adecuado de hormigas. ¿Por qué? Por la misma razón, estamos únicamente matando las hormigas obreras, las que vemos, pero todas las que están en el hormiguero siguen produciendo nuevas hormigas. Mientras se están aplicando químicos, la reina en el hormiguero va a continuar produciendo huevos. Quiere decir que de esa manera nunca vamos a terminar con la colonia, con el hormiguero. Fíjense en esta foto cómo se puede ver un hormiguero. Este es un modelo de lo que es un hormiguero. Entonces fíjense que lo que vemos arriba es apenas una porción. Fíjense, hasta 6 pies debajo del suelo puede extenderse. Entonces, ni que apliquemos insecticida todos los días en la boca del hormiguero, vamos a poder exterminar las hormigas cuando lo que estamos utilizando son productos granulares o productos líquidos. A la hora de controlar hormigas, lo principal es pregúntese usted mismo qué puede hacer, qué cambios puede hacer en el jardín, en las áreas exteriores o dentro de la casa que puedan proveer un control efectivo, que sea a largo plazo. Por ejemplo, si hay árboles donde hay hormigas y están tocando la estructura de la casa, es conveniente podarlos. Corte todas las ramas que toquen la casa. De esa manera evita tener hormigas que estén caminando alrededor de la estructura de la casa tratando de buscar un hoyo por el que entrar. No deje las puertas abiertas, asegúrese que las ventanas estén selladas. Más adelante vamos a hablar de qué tipo de cambios hacer dentro de la casa para eliminar las hormigas. Y por último, y lo más importante, no deje comida, no deje fuentes de comida que las hormigas puedan accesar, porque mientras tengan comida no las van a poder eliminar. En el exterior, ¿qué podemos hacer? Vamos a comenzar por el exterior. Si las hormigas están dentro de la casa, es porque se habían establecido en el jardín y se mudaron para su casa. Entonces, comenzando por eliminarlas en la parte de afuera. Hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo, afuera y adentro. Entonces, ¿qué medidas de control podemos tomar afuera? Esas son medidas de control mecánico y cultural. Por ejemplo, evite plantar árboles o arbustos que atraen insectos productores de mieles. O si los tiene, contrólelos. Por ejemplo, cítricos. Los cítricos les gustan mucho a los áfidos y también a las cochinillas. Si ustedes ven un árbol de cítrico, van a ver que algunas veces las hojas tienen esa cobertura negra. Y si los observan con detenimiento en las hojas nuevas, van a ver que tienen áfidos. Y van a ver hormigas que van arriba y abajo del árbol, ¿verdad? Hay que controlar a las dos cosas, los áfidos y las hormigas. ¿Cómo controlan a los áfidos? Con un chorro de agua. Hay insecticidas, también los pueden utilizar. Pero cuando la infestación apenas está comenzando, la forma más sencilla es lavar las hojas de la planta, si es una planta pequeña, por supuesto. Si es una planta grande, va a ser más complicado. Pero en una planta que ustedes puedan, las rosas, por ejemplo, elimínenlos con agua. Vayan y laven las hojas, laven los botones de la planta. De esa manera empiezan a controlar áfidos. ¿Cómo evitan que las hormigas suban a la copa de los árboles? Utilizando esto. Fíjense que tienen una muestra. Esto se llama Tanglefoot. Es un material pegajoso. ¿Qué sucede? Le pueden poner un papel o un pedazo de plástico alrededor del árbol y luego poner esa sustancia pegajosa. ¿Qué sucede? Las hormigas se quedan atrapadas allí. Cada cierto tiempo, una vez por semana, dependiendo del número de hormigas que ustedes tengan, lo pueden cambiar.
También hay otro tipo de materiales que son las bandas pegajosas. Esas ya vienen listas para poner alrededor de la planta, fíjense que los amarran, y este material que es pegajoso va a impedir que las hormigas suban a la copa de los árboles. ¿Qué sucede? Mientras no estén en la copa de los árboles no pueden alimentarse de los áfidos. Ya es una fuente alimenticia que se les ha eliminado. Otras medidas de control mecánico y cultural. Pode las ramas, como estábamos hablando al principio, de manera que no toquen las estructuras. Mantenga las plantas, el césped, el mantillo que es el mulch, pilas de madera, todas esas cosas manténgalas retiradas de la base de su casa. No las ponga cerca de su casa. ¿Por qué? En estos sitios es donde se esconden las hormigas. Si las tienes cerca de su casa, lo que puede suceder es que las hormigas invadan la parte de abajo de su casa, tengan hormigueros en la parte de abajo de las estructuras y a lo mejor ni se dé cuenta, porque a lo mejor la entrada del hormiguero va a estar en la madera o en el mulch o en el mantillo. Entonces es preferible alejarlo de las paredes. Evite la entrada de las hormigas a su casa. Esto quiere decir que usted tiene que estar pendiente de que no haya grietas, de que no haya hoyos, porque por allí es donde van a entrar las hormigas. Son métodos de exclusión, quiere decir que es un control cultural. Las hormigas van a seguir los senderos que hay a lo largo de los edificios y de las estructuras. Y entonces utilizan este tipo de hoyos, de grietas, de entradas, para entrar a la casa y luego de allí movilizarse a donde consigan alimento o agua. Aplique silicón o aplique masilla cuando sea necesario, pero los puntos de entrada de las hormigas, si en verdad las quiere erradicar de su casa, hay que eliminarlos. Trate de no dejar la puerta abierta, asegúrese de que las ventanas sellen y cierren completamente, y si hay grietas o hoyos, pues tápelos. Y sobre todo la limpieza. La limpieza es clave para controlar las hormigas. Y ahí no se refiere únicamente a eliminar, por ejemplo, migajas de pan o azúcar. No es únicamente eso, ya vamos a ver. Entonces, lo primero, sustancias dulces y comestibles, almacénenlos en contenedores sellados. No es suficiente, por ejemplo, con dejar la bolsa de pan abierta. Si hay hormigas en su casa, la van a conseguir. Ponga todo en contenedores sellados. Y, por ejemplo, sustancias dulces, como la miel de abeja o el azúcar, asegúrese de que el contenedor esté limpio, porque si igual está en la parte de afuera, igual va a tener hormigas. Limpie, limpie, limpie. No es únicamente para recoger restos de comida, es también porque las hormigas, cuando ven esos caminos que forman las hormigas, ellas lo que están siguiendo es un rastro oloroso que dejan para poder guiar otras hormigas a la fuente de alimento. Hay que limpiarlo, bien sea con agua jabonosa, también puede utilizar limpiador de ventanas, Windex, también puede utilizar, pero hay que limpiarlo de continuo. Asegúrese de que esté limpiando derrames de comida, derrames de aceite. A veces es fácil, por ejemplo, tener restos de aceite en la parte de atrás de nuestras cocinas. Es importante prestar atención a eso, porque también se alimentan de grasa. Una cosa, cuando en los contenedores de basura, inspecciónenlos a diario, sáquelos, no deje la basura dentro de su casa. Cambie las bolsas. A veces que lo que hacemos es tirar la basura pero dejar la bolsa. Cambie la bolsa porque eso también es fuente de alimento, cualquier resto de comida que haya quedado allí. Y a la hora de reciclar, enjuague todos los materiales que usted está reciclando, sobre todo si son contenedores de sodas, de gaseosas, porque esos restos de azúcar sirven de alimento a las hormigas. No los deje en la casa. Algunas veces tenemos, por ejemplo, una bolsa donde vamos acumulando reciclables y luego los sacamos. Trate de sacar esos reciclables la mayor parte del tiempo. No los deje en la casa. Si es posible, hágalo a diario. E inspeccione. Hay que inspeccionar para saber dónde están las hormigas, cómo están entrando, cuáles son las fuentes de comida. Fíjense que acá tienen esta tarjetita. Esta tarjetita les va a permitir verlas de cerca, facilita la identificación de la especie, pero, y sobre todo si tienen niños, que a los niños les gusta observar este tipo de insectos. Fíjense hacia dónde van, dónde están. Imagínense que una vez en mi casa yo tuve problemas con hormigas y nada más que las veía en el baño de mi casa. O sea que lo que las atraía era la humedad. Y yo decía, pero ¿por dónde entran? Veía un camino y no las veía ni entrar ni salir, únicamente en la casa. No había muchas, eran unas poquitas, pero siempre conseguía 10, 12 hormigas. Las mataba y al día siguiente conseguía. Cuando me puse a observar, resulta que habían abierto un hoyito en la puerta de la ducha,
en la goma de la puerta de la ducha. ¿Qué sucedía? Que ni me había dado cuenta porque como era de silicón, era goma, era plástico, no había restos de arena, no había restos de desechos de las comidas, era simplemente un hoyito. Por allí entraban y salían. Una vez que lo tapamos se eliminó el problema. Estrategias de control químico. Lo principal es utilizar los sebos. Los sebos son imprescindibles. Los sebos pueden ser, bien sean atrayentes dulces o de proteínas. Un sebo es un material que atrae a las hormigas, generalmente tiene un atrayente, con algún tipo de sustancia alimenticia mezclado con un pesticida. Funcionan mejor que los pesticidas líquidos y los granulares, principalmente porque las hormigas exploradoras los descubren y van a guiar a todas las otras hormigas hacia donde están ellos. Se alimentan. La forma en la que se alimentan las hormigas es boca a boca. Las hormigas obreras recogen material alimenticio, lo llevan al nido y lo transfieren boca a boca. ¿Qué sucede? Cuando hay sebos que son de acción lenta, les da tiempo a las hormigas obreras de tomarlos, llevarlos al hormiguero, alimentar a otras hormigas y de esa manera matarlas. ¿Por qué queremos que sean de acción lenta? Por ejemplo, me pueden decir, bueno, los granulares también se los pueden llevar a la colonia. Los pesticidas granulares no son de acción lenta. Entonces lo que sucede es que los prueban, tratan de llevárselos a la colonia, pero mueren en el camino, no les da tiempo de llevarlo al hormiguero. Por eso es que necesitamos sebos que sean de acción lenta. De esa manera pueden llevarlos al hormiguero y empiezan a matar no solamente a las obreras, empiezan a matar a las larvas que están alimentando y también a la reina. ¿Cómo se utilizan los sebos de manera efectiva? Utilícelos solo donde tenga problemas. ¿Por qué? Porque tienen un atrayente. Si no tiene hormigas en un área, no los ponga, porque lo que va a hacer es que va a traer hormigas a esa área. Ubica las estaciones de sebos en lugares donde las hormigas los puedan conseguir fácilmente, en la base de los nidos o cerca de los caminos que trafican todos los días o cerca de las fuentes de agua. Mantenga los sebos fuera del alcance de los niños, no porque son cerrados, generalmente vienen en contenedores cerrados, y no porque se ven inofensivos, dejan de ser pesticidas, siguen siendo venenos. No utilice los pesticidas líquidos junto con los sebos. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es sabotear sus propios esfuerzos. Si tiene un sebo, usted quiere que la hormiga esté viva para que se lleve ese sebo al hormiguero. Si está aplicando sebos, pero dice, no, pero voy a aplicar también insecticidas líquidos porque de esa manera es doble control. ¿Qué sucede? Está matando a las hormigas que se van a llevar ese sebo al hormiguero. Entonces está saboteando sus propios esfuerzos para controlar las hormigas. Utilice sebos con diferentes ingredientes activos. Luego vamos a ver dónde los conseguimos, el ingrediente activo. Porque, ¿qué sucede? Dependiendo de la especie de hormigas, algunas prefieren unos tipos de sebos a otros. Allí es donde vienen, digamos que su trabajo, allí es donde tiene usted que observar qué está sucediendo. Resulta que los sebos no están funcionando, las hormigas no se los están llevando. No quiere decir que los sebos no funcionan, quiere decir que ese ingrediente activo no es un atrayente suficiente para las hormigas que usted tiene. Compre otra marca y pruébelo, a lo mejor le da resultado. Si tiene una situación de emergencia, las hormigas en verdad lo están mudando, no las puede controlar. Tiene que determinar primero qué las está atrayendo. Hay algo que las está atrayendo porque si no, no estuvieran dentro de su casa. Tiene que localizar los puntos de entrada. Tápelos bien sea con masilla o con tapones de vaselina. Aspire los senderos. No las deje allí, sobre todo si tiene una situación de emergencia. Por mucho que aspire siempre va a haber hormigas, pero no las deje. Aspire esos senderos y lávelos con agua jabonosa. ¿Para qué? Para eliminar ese resto de sustancia química que va a atraer a las otras y las va a guiar a cómo entrar a su casa. Y coloque las estaciones de sebos. O bien aplique sebo en gel, también se consiguen en gel. Pero mientras tenga los sebos, continúe limpiando esas áreas donde se mueven las hormigas. No aplique insecticidas líquidos, por lo que ya acabamos de hablar, pero continúe limpiando los senderos para eliminar una cantidad excesiva de hormigas. ¿Cómo determinar el ingrediente activo de los pesticidas? Cualquier pesticida que compre, tómese unos minutos para leer la etiqueta. En la etiqueta o en la caja del pesticida o de los sebos va a conseguir un área donde dice ingrediente activo. Y le va a decir, generalmente hay varias categorías. El primero casi siempre es el ingrediente activo. Por ejemplo, en este caso es clorpirifos y lo tienen a 4.38%. Los demás son ingredientes inertes. Los ingredientes inertes no matan a las hormigas. Allí se consiguen
por ejemplo, el atrayente que están incluyendo, cualquier tipo de sustancia sólida para darle consistencia al cebo. En la etiqueta van a obtener información de cuál es el peligro de utilizar el pesticida, cómo utilizarlo, qué hacer en caso de emergencia. Es importante y de hecho es parte de la ley el leer las etiquetas de los pesticidas. Hay dos tipos de ingredientes activos, el clorpirifos y el diacinón, que se consiguen, son bastante comunes. Cuando puedan, trate de no utilizarlo. El clorpirifos se vende bajo el nombre comercial de Dursban o Lorsban. Estos son los dos principales químicos que contaminan nuestras aguas. Si entran en contacto con el agua, pueden ser sumamente tóxicos a animales acuáticos, pero también a todas las personas que entren en contacto con esa agua. Entonces, hemos hablado ya de varias estrategias de manejo. Ya saben cómo controlar mecánicamente podando árboles. Cómo hacer un control cultural es parte, por ejemplo, el control de insectos, de plagas, que pueden alimentar a las hormigas. Saneamiento, limpiar las áreas, encargarse de que no haya restos olorosos de ese material que atrae a las hormigas. Y por último, el control químico. Recuerde el objetivo a largo plazo. Los cebos deben ser de formulación lenta para que les dé tiempo a las obreras de llevarlos a los hormigueros y de alimentar a los otros miembros de la colonia. Deben ser reemplazados con frecuencia. Esto es importante porque puede ser que las hormigas no se coman todo el cebo. Puede ser que ustedes los vean y a las 3 semanas todavía hay cebo. ¿Pero qué sucede? El agua de los sistemas de riego o de la lluvia, el sol, el calor, todo eso degrada los cebos. Y ya llega un momento en el que el atrayente no va a funcionar y no va a atraer hormigas. Entonces, mientras esté con la lucha de las hormigas y las continúe viendo, es conveniente que los cambie cada cierto tiempo, en forma frecuente. Manténgase en guardia. Con las hormigas no se puede uno descuidar. Manténgase en guardia. No se confíe de porque ha visto una reducción, ya no va a tener problemas. Continúe sus esfuerzos. Sea paciente, pero vale la pena una vez que tenga su casa sin hormigas. Y por último, siga considerando la utilización de los cebos para más adelante, en lugar de estar aplicando insecticidas líquidos. ¿Por qué? Son más seguros y porque son los únicos, es el único método que minimiza la exposición a pesticidas, tanto de los animales, personas y en general el ambiente. Recuerde, la satisfacción a corto plazo nos cuesta a todos. Además de no ofrecer soluciones a largo plazo, el uso de pesticidas líquidos y en spray es costoso, son sustancias bastante caras y como no son una sustancia que provea un control a largo plazo, vamos a tener que estarlos comprando varias veces. Entonces es preferible utilizar los cebos. Si se les aplica incorrectamente los pesticidas químicos, sobre todo los que son granulares y en líquido, pueden perjudicar a otros organismos. No es únicamente, los pesticidas no matan únicamente un tipo de plaga, perjudican a todo el ambiente, pueden perjudicar a los niños, a las mascotas, pueden dañar a las plantas. Algunos pesticidas, cuando se les aplica directamente a las plantas, las puede matar, las quema. Son tóxicos para las plantas y son además tóxicos para los insectos beneficiosos. Por ejemplo, las catarinas se comen a los áfidos. Si empezamos a aplicar insecticidas a diestra y siniestra, vamos a matar catarinas que a lo mejor están ofreciendo un control natural de las plagas que tenemos en nuestro jardín. Si se aplican los pesticidas en hogares y jardines, estos pueden ser arrastrados por el agua, bien sea de lluvia o por el agua de riego. ¿Qué sucede? Este tipo de arrastre no va a plantas de tratamientos. Las aguas negras, las que van de los baños, van a áreas especiales de tratamiento donde las tratan y previenen digamos que haya cualquier tipo de microorganismo que sea dañino. Y luego de tratadas es donde las desahogan, bien sea en el mar o en los lagos. Algunas veces las reciclan. Pero ¿qué sucede acá? En este caso, lo que va a las alcantarillas no va a plantas de tratamiento. Va directamente a nuestras fuentes de agua, o al mar, o a los lagos, o a los ríos. Entonces, todos estos materiales van directo a nuestras fuentes de agua. Otra forma de contaminación cuando estamos aplicando insecticidas es el viento. Asegúrese de que cuando aplique insecticidas no haya condiciones, si los va a aplicar, no haya condiciones de viento, porque se puede arrastrar por el aire. Terminamos contaminando estructuras, plantas, hasta los jardines de los vecinos.
Nuestra cuenca hidrográfica es la que provee nuestra agua. Cualquier tipo de químico que nosotros apliquemos en nuestras casas va a dar a la cuenca de agua. Y de allí es donde nosotros tenemos nuestro abastecimiento de agua. Tanto agua municipal como doméstica, el agua de recreación, tanto para piscinas o albercas, como para ríos y lagos que nosotros utilicemos para nuestra recreación, y también vida silvestre y estuarios. Es nuestro derecho y nuestro deber el reducir el uso de químicos que puedan contaminar nuestras fuentes de agua. ¿Cómo? Utilicen métodos de manejo integrado de plagas. Es lo que acabamos de hablar en la mañana de hoy. Tómense el tiempo de aprender un poquito acerca de las plagas que tienen que controlar, acerca de la biología, de cómo se reproducen. Y luego puede utilizar prácticas que son más adecuadas dependiendo de todos estos factores. Finalmente, hemos hablado hoy de manejo integrado de plagas. Utilice sentido común. Si las hormigas han invadido su hogar y son muy numerosas, están causando daños a las estructuras. A lo mejor al principio usted va a necesitar ayuda profesional. Si ese es el caso y va a contratar a un exterminador profesional, asegúrese cuando entreviste a las personas de que tengan los controles, los permisos apropiados. En el estado de California, cualquier exterminador necesita una licencia apropiada. Va a necesitar, tienen que ser agentes de control de plagas en edificios. No cualquiera lo puede hacer. Es conveniente que pregunten eso. Y tómense algo de tiempo para conversar con ellos también. Pregúntenle, por ejemplo, si utilizan métodos de manejo integrado de plagas. Un exterminador que no conozca lo que es el manejo integrado de plagas no va a hacer bien su trabajo. ¿Por qué? Porque se va a enfocar únicamente en métodos de control químico sin conocer cualquier otro tipo de control, cualquier otro tipo de estrategia que los pueda ayudar. Es el agua la que nos conecta. Las razones por las que nosotros tenemos este tipo de clases es porque tendemos a pensar que lo que hacemos en nuestras casas y en nuestros jardines no afecta a nadie más, pero no es el caso. Si todo va a dar a nuestra cuenca hidrográfica y el agua nos conecta, pues todos nos vemos afectados. Asegúrese de seguir estas guías, digamos. Lea las etiquetas de los pesticidas, siga las instrucciones al pie de la letra, guarde los pesticidas en un sitio seguro y cuando ya no los vaya a utilizar, no los tire. Es ilegal y además de eso estamos causando un daño bien serio al ambiente. ¿Cuáles son los recursos que podemos utilizar? Fíjense, el número 1-800 Cleanup le dice cómo puede desechar cada uno de esos pesticidas o a dónde llevarlos si no se pueden tirar. La línea de ayuda de los jardineros maestros también las pueden utilizar. El servicio de extensión cooperativa de la Universidad de California y la oficina del comisionado de Agricultura. Y con eso, si tienen algunas preguntas, por favor, déjenme saber. Lo tienen programado en su código genético. Huevos fertilizados son obreras. Huevos que no fertilizan son machos. Y algunas veces las obreras pueden alimentar ciertas sustancias especiales. Yo no sé si ustedes han oído de lo que llaman la jalea real. Es un tipo de producto que producen las hormigas. Si le dan de comer ese tipo de producto a algunas larvas, se pueden convertir en reinas. Pero algunas veces hormigas obreras pueden convertirse en reinas simplemente porque está programado dentro de su código genético. Si la población ha aumentado en exceso, pueden desarrollar alas. Una vez que se desarrollan alas, pueden moverse a otros sitios junto con los machos y una vez que se aparean, entonces comienzan de nuevo a crear la colonia. Dentro de la estructura del hormiguero, siempre hay un número de huevos que no se fertilizan, esos se van a convertir en machos. Los fertilizados se convierten en obreras o en soldados. Y hay un número de huevos que algunas veces se mantiene allí, como quien dice en almacenamiento, para poder garantizar el mantenimiento de la colonia. Esos huevos, dependiendo de la manera en la que sean tratados, pueden salir y pueden convertirse en reinas. Es
es parte de la estructura de la colonia. Sí. Las plantas los cítricos que tienen los áfidos, ¿esos se tienen que matar o tienen, porque también ellos lo producen y entonces lo que siguen las hormigas? Sí. ¿Este es otro químico de los áfidos? Sí. Cuando vaya a controlar áfidos, la primera forma de controlarlas, que es bien efectiva si se hace con constancia, es utilizar agua, porque los áfidos, una vez que los tumba de la planta, no se pueden volver a subir. Entonces, si agarra un chorro bien fuerte de agua y los limpia, o con las manos, cuando están en rosas, por ejemplo, yo simplemente los lavo con las manos y caen al suelo, ya esos áfidos están eliminados. Si eso se hace, aunque sea 2 veces por semana, por un lapso, en mi casa yo a veces lo he hecho únicamente por 2 semanas y ya con eso se ha podido controlar. Si no se puede, si son árboles muy grandes o infestaciones muy severas, si hay insecticidas que se pueden utilizar. La clave está en utilizar los menos tóxicos. Por ejemplo, el aceite del árbol de neem, y se llama así, neem oil, es uno de los menos tóxicos. Hay jabones insecticidas, y se llaman de esa manera, insecticidal soap, que también se pueden aplicar. Hay químicos, por ejemplo, a ver, ¿cuál es el nombre en español? Los aceites insecticidas. Son aceites derivados del petróleo, pero no son insecticidas sistémicos, no permanecen en el ambiente, simplemente matan por contacto. Esos también se pueden utilizar. La clave al utilizar este tipo de producto es que hay que utilizarlos por un tiempo. No se pueden utilizar una vez y esperar que controlen todo. Hay que aplicarlos una vez por semana por un lapso de unas 3, 4 semanas hasta que vea que ya bajó la infestación. Igual, de la manera con las manos o con jabones insecticidas. Las cochinillas son bien resistentes a los insecticidas. Algunas veces hay que aplicar sistémicos, pero en el hogar, si uno aplica por un tiempo determinado, por ejemplo, una vez por semana, se les aplica jabones insecticidas, también las pueden controlar. Presten atención. Lamentablemente yo no tengo acá fotos, pero hay otros talleres, cuando escuchen de talleres acerca de enemigos beneficiosos o cómo controlar plagas, traten de atender, porque en los jardines a veces conseguimos insectos que son benéficos y que son depredadores, se comen a las plagas. Para las cochinillas, una de las cosas que más funciona es como una catarina, es como una mariquita, que es como de color amarillenta. Las larvas de ese insecto, de ese animalito, se parecen muchísimo a las cochinillas, pero se los comen. De hecho, es como un disfraz que ellos se ponen encima. A veces que se ponen hasta la sustancia algodonosa, se la ponen encima, pero van caminando y van comiéndose las cochinillas. Es uno de los insectos más efectivos para controlar cochinillas. Hubo alguien que me dijo una vez en un taller que ella utilizaba limpiador para ventanas para eliminar las cochinillas y que le daba muchísimos resultados. Y si tiene que funcionar, ¿por qué? Porque el limpiador para ventanas es amonio. ¿Qué sucede? Que el amonio disuelve ese material algodonoso que tienen sobre el cuerpo. Pero hay que tener cuidado porque lo que puede suceder es que queme la planta. Entonces, antes de utilizar eso, traten una sola hojita para ver qué le hace la planta, porque las puede quemar. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi casa cuando yo estaba creciendo, mi mamá mezclaba jabón para lavar platos, y todos los días ella iba y quitaba las cochinillas que ella veía. Si funcionan, claro, son más tediosos, pero son métodos que sí funcionan. Lo que tiene que tener cuidado es que no vaya a quemar la planta, porque el jabón a veces quema la planta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Para la mariposa? ¿La mariposa blanca? Ajá, la mosca blanca. Lo mismo, aceites insecticidas o jabones insecticidas. Y antes de irse, mire alguno de los pósters que tenemos alrededor, que hay uno de mosca blanca y allí le puede decir cómo controlarla. Pero la mejor manera es 2 cosas, los jabones insecticidas, y cuando ven la parte de abajo de la hoja, los estados iniciales de la mosca blanca no se mueven, son puntos amarillos que están allí pegados a la hoja. Si eso los elimina con un chorro de agua, también ayuda al control. Y para comprar los cebos, no sé, a lo mejor hay diferentes compañías que venden este cebo. Las tiendas grandes, como Home Depot los tiene, Lowe's los tiene, pueden ir a sitios viveros. Los viveros generalmente los tienen. Lo que tienen que tomar en cuenta es que diga que son cebos de acción lenta
Y cuando esté en duda, pregúntele, la gente en las tiendas generalmente conoce y le puede ayudar. Lo que es que no se deje convencer de comprar productos químicos o, los insecticidas líquidos o los granulares. Hay algunos cebos que son granulares y si son de acción lenta pueden funcionar, pero tienen que ser de acción lenta y la mayor parte de los granulares no lo son. Matan por ingestión y matan de una vez. Bueno, si esas son todas las preguntas, yo les quiero agradecer en la mañana de hoy. En su material van a ver que hay fotos de estas diapositivas. Esto es, si acaso tienen preguntas o si les interesa cuáles fueron los recursos que utilizamos para esta presentación, pueden consultarlos. La Oficina de Extensión tiene diferentes publicaciones que ustedes pueden consultar igualmente. Y pues muchísimas gracias por estar acá en la mañana de hoy.